presencia reinará. Todo este lugar he decidido sumergirme y gozarme en su presencia. En el río de Dios, en el río de Dios, en el río de Dios. En el río de Dios, en el río de Dios, en el río de... Nadie me podrá separar de ti, de ti. Eres la razón de mi vida, eres la razón de mi existir. Eres quien mi corazón confía para vivir. Eres la razón de mi vida. Ahí estás tú, sosteniéndome en tus brazos. No me dejarás, no me abandonarás. Ahí estás tú, extendiéndome tu mano. Ahí estás tú, sosteniendo. Eres mi anhelo, Señor. Eres mi mayor anhelo, mi mayor deseo. Hermoso Espíritu de Dios, eres mi mayor. Bendiciones, buenas noches. Este es su programa Casa de Bendición.
Qué bueno que esté otra vez conectado con nosotros, una vez más, un sábado más, perdón, un jueves más, perdón. Estoy muy nervioso. Dios tiene una palabra poderosa para su vida. Siempre que estoy aquí para darle una palabra de parte de Dios, hoy con mi hermano Hugo, pues estamos aquí de pie otra vez de parte de Dios para poder darle un mensaje a usted. Dios está haciendo cosas tremendas. Dios está hablando mucho al corazón de la gente en este tiempo. Estamos pasando una situación donde pues ahora pues todos estamos sobre la misma situación, donde esto ya está mundial, pero nosotros no vamos a hablar de eso. Nosotros queremos hablar en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación donde estamos. Nosotros queremos hablarte y vamos siempre a hablar en los malos momentos y en los buenos momentos. Siempre vamos a hablar del Dios Todopoderoso. Este es su programa Casa de Bendición, saludando a todos los que nos están viendo en Facebook Live. No te desconectes, quédate ahí porque Dios va a hablar algo a tu vida en esta noche. Dios tiene algo poderoso para tu vida en esta noche. Lo puedo sentir en mi corazón hoy. Vengo convencido de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, porque esto aplica a todos, hermano Hugo. Hoy estamos aquí para servirle a nuestro Dios Todopoderoso. Y hoy te vamos a hablar de un hombre, y a raíz de eso nosotros nos vamos a ir ahí con la palabra del Señor. Un hombre que se llama Job, basado en la palabra del Señor, donde estaba pasando una crisis, pero él estaba ahí. Dios estaba ahí. Y cuando Dios está, mi hermano, hermana, cuando Dios está en el asunto, entonces todo cambia. El problema, podría decirse aquí, o el asunto es que cuando uno está con Dios, pero también uno mira la circunstancia, le puede pasar lo que le pasó a Pedro, se hunde en las aguas, pero él extiende su mano y lo saca otra vez de ahí. ¿Por qué? Porque él sabe que nosotros somos sus hijos. Y esta noche vamos a hablar de que el poder que tiene la oración, el poder que tiene la comunicación con Dios, el poder que tiene el poder hablar con Dios y poder decir lo que uno siente y hacer lo que él dice a través de su palabra. Entonces, saludamos a todos los canales en Guatemala, a todos los que están viendo en cualquier lugar del mundo que nos mandan mensajes. Hermano Hugo, buenas noches. Buenas noches, hermano Julio, y amigos que nos escuchan, sintonizan, y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Es una bendición el poder estar aquí. La verdad que es un privilegio y también una responsabilidad el traer una palabra de Dios, porque no podemos venir nada más a cumplir con un horario, un sketch, sino traer una palabra en medio de tanta necesidad que se encuentra podríamos decir, el mundo, hermano Julio. Sí, tremendo. Hay situación, hermanos, hay situación. Nos acaba de escribir una hermana que quiere oración porque dice que ayer perdieron su gran tesoro, dice, a su princesa Renata de 3 añitos, dice, y dice que ella está vacía. Hermana, son momentos donde uno tiene que pasar, ¿verdad? Pero nosotros te queremos decir en esta noche que si Dios está en el asunto, esa sensación, ese vacío que tú dices que tienes, Dios lo puede desaparecer, porque hay algo eterno, un poquito de eternidad en el corazón del hombre, dice la palabra, y solo algo eterno puede llenarlo, nada más, y ese es Jesucristo. Y en esta noche nosotros te vamos a dar una palabra donde todo puede cambiar a tu alrededor, porque Dios tiene el control. Tenemos que estar convencidos, hermano Hugo, de que Dios tiene el control absoluto, de que Dios es el único que toma control, es el único que va a poder hacer nuestra ansiedad, es el único que la va a quitar, es el único que va a traer paz a nuestra vida. Es que yo estoy hablando así, hermano Hugo, porque hoy estoy decidido a decirte lo que está en mi corazón cuando se trata de hablar de mi Dios, de nuestro Dios, hermano Hugo, que nosotros no estamos caminando por caminar en este evangelio, estamos nosotros caminando porque sabemos que el que va delante de nosotros se llama Jesús, que el que va con nosotros se llama Jesucristo, y Dios Padre que tiene el control en el cielo, y el Espíritu de Dios que está en nosotros va a hacer que podamos entender hoy que cuando nosotros empezamos a tener una comunión con Dios, cuando nosotros empezamos a hablar con Dios, hermano Hugo, estamos hablando, por decirlo así, con el mero jefe, para poder expresarme de una manera y que me puedan entender. Es que cuando nosotros platicamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos comunicamos con nuestro Dios, estamos hablando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, el soberano, el único, el verdadero, el que todo lo puede. Entonces, imagínense, hermano Hugo, cuando nosotros tenemos esa comunicación con Dios, nosotros estamos hablando con alguien que todo lo puede. Y muchas veces nosotros no podemos entender la magnitud de su poder.
del poder que uno puede desprender a través de una oración. Y vamos a hablar en el transcurso del programa, porque Jesús da unos ejemplos donde también nosotros hipócritamente ponen un ejemplo que nos paramos de frente, nos inclinamos y en las esquinas de las calles para que los demás nos miren, dice. Y esa es hipocresía, porque al final ellos van a tener su recompensa, dice Jesús. Pero aquellos, dice, que piden, dice, Dios les da. Aquellos que van con el Padre en lo secreto, cuando van así con todo en una oración, en una comunicación, todo el ambiente sobrenatural cambia, hermano Hugo. Y hoy vamos a hablar del poder que hay en la oración en esta noche. Amén. Sí, exhortando a todos aquellos que nos están viendo, ¿verdad? Y que tal vez estás pasando momentos difíciles. Yo sé que en cualquier lugar, y dirás, pues sí, es claro, porque están las noticias llenas, ¿verdad, hermano y amigo? Pero yo te vengo a decir esto: somos la iglesia de Cristo. Y venimos hoy con una palabra, con la luz, porque sabemos de que es a través de Jesús que en estos momentos difíciles nosotros podemos encontrar la paz y podemos encontrar la firmeza en Dios, y poder decirte en esta noche de que tal vez estás fuera de trabajo, que tal vez están llegando los biles, que tal vez estás rodeado de personas, o no sé, la situación aún más caótica. Pero yo te vengo hoy a hablar buenas noticias y decirte que a través de la fe y de Jesucristo podemos salir adelante. Yo te exhorto hoy, iglesia, amigos, hermanos que nos están viendo de la congregación, o que tú no te congregas, pero tú le has entregado tu vida a Jesús y tú quieres hacer algo en esta noche. Haz que este video, que esta palabra pueda llegar a quienes tú amas, a quienes tú creas que pueda ser de bendición. El vecino, amigo, los que tienes hoy, puedes compartir esta palabra, pedir petición. Vamos a entender a través de la guianza del Espíritu Santo lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Algo que se ha perdido, algo que no se ha entendido, algo que no se le ha dado el valor, es la oración, hermano Julio. Y por eso en esta noche te venimos a hablar en el nombre de Jesús, porque yo te vengo a hablar como un hombre de Dios, te vengo a hablar como hijo de Dios, te vengo a hablar como un líder, que no vamos a desmayar, que no nos vamos a atemorizar, que vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a pelear, porque algo que sí Dios ha dicho, hermano Julio, amigo que nos escuchas, es que vamos a salir de esto, vamos a salir, esto está pronto a acabar. Creemos en la palabra de Dios, creemos y vamos a seguir clamando a Dios para que este temor no nos pueda detener y podamos seguir adelante. Hoy comparte esta palabra, mándaselo a alguien que tú conoces, que habla solo que las noticias dicen. Sí, son cosas negativas, pero hoy compártele una buena noticia, que a través de la oración Dios te puede hablar y dar una palabra, y esa palabra puede traer sanidad a una sociedad, a una familia. Y eso es lo que en esta noche te queríamos venir a hablar, porque eso es lo que venía haciendo nuestro Señor Jesús, y eso es lo que vamos a ver en esta noche, hermano Julio, porque puedas tener dolor, porque puedas tener pérdida. Hemos pasado por eso, hemos sentido el dolor, hemos perdido familiares, hemos pasado por hambre, hemos pasado por necesidad, pero nuestro Dios no nos ha dejado, y por eso es a través de una palabra, que es a través de la oración. La oración se ha perdido, no hay tiempo de oración. No es que en los países, aquí en Estados Unidos, hermano Julio, no hay tiempo. Eso es una excusa, se ha perdido, y eso es, yo creo que ese es el tiempo en donde yo glorifico a Dios, porque este es un tiempo en donde Dios quiere llamar tu atención, que nuevamente empecemos de cero. La oración es donde Dios te habla a ti, la oración es donde tú te conectas. Hoy en día se ha perdido tanto esto, que es bien fácil recibir una palabra de alguien más, pero que Dios no te la habló a ti. Pero qué lindo, qué hermoso, qué sabroso y qué poderoso es cuando Dios te habla una palabra a ti. Y por eso es que con esa autoridad venimos en esta noche, porque con esa, cuando Dios te habla a ti, tú estás seguro, estás firme de que esto va a pasar. Amén, tremendo. Tremendo, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Hermano Hugo, hay una conexión del Espíritu en lo que usted está hablando, en lo que Dios está poniendo en nuestro corazón y en lo que la gente está respondiendo en esta noche, porque eso es lo más importante. Lo importante es de que usted sepa de que el que tiene el control es el Señor. ¿Por qué? Porque lo que el hermano Hugo hablaba es a través de que cuando uno tiene esa comunicación con el Señor, de toda clase de angustia, hermano. Este hombre llamado Job tenía una angustia donde él dice que fue muy bendecido, pero de repente
repente vino el enemigo, tocó su vida, tocó su familia, tocó a sus hijos. Miren qué tremendo. Dios empezó tan temprano ya con nosotros en esta noche, porque alguien nos acaba de escribir que perdió a su tesoro, a su hija, pequeña hija, y ese es un dolor grande, pero todos tenemos una angustia, y cuando se trata de un dolor o angustia, el Señor no califica los dolores, el Señor los acoge, y el Señor da paz, y el Señor da el control absoluto en aquel corazón angustiado, porque en Job había un corazón desesperado, donde después de tenerlo todo, hermano, lo perdió todo prácticamente, y después de tanto acusación de amigos, él llegó a decir estas palabras. Y así es que nosotros, por eso vamos a darle inicio a usted, y todo esto está en el libro de Job capítulo 6 versículo 25, cuando él dice estas palabras: ¿cuánto poder tienen las palabras acertadas? ¿Qué es lo que ustedes intentan demostrarle? Habla él a uno de sus amigos, porque en un momento determinado él se siente desesperado, hermano Hugo, como muchos de nosotros nos sentimos en este momento, en cualquier circunstancia, no solamente en la situación del virus, no, sino que aparte de todo eso, el mundo entero, el pueblo entero de Dios está sufriendo, porque Jesús dijo, en un momento determinado, Jesucristo dijo que todos íbamos a tener angustia, que todos íbamos a tener unas complicaciones en el caminar de Dios, pero Él lo dijo porque sabía que nosotros íbamos a poder soportarlas todas, y tenemos el ejemplo aquí de lo que habla Job. Dice que tan poderosas son las palabras acertadas con Él, porque Job en lo sobrenatural, espiritualmente, él estaba conectado con Dios, donde tú empiezas a hablar con el Señor y empiezas a decirle toda la necesidad que hay en tu corazón, no dependiendo del hombre alrededor, no dependiendo de un hombre que pueda tener algo espectacular, por decirlo así, sino que cuando tú te concentras como Job con Dios, su único, su proveedor, el creador de los cielos y la tierra, ahí en ese momento entras en lo sobrenatural de Dios, porque Job, cuando tenía una conexión con el Espíritu, con Dios mismo, el mismo poder de Dios en su palabra, en su conversación, decía que había un poder que era certero cuando uno hablaba, cuando uno decía lo que Dios dice que haga. Por eso el hermano Hugo decía: muchos podemos recibir una palabra, muchos podemos compartir algo, ¿verdad? Pero verdaderamente hay más poder cuando Dios mismo te habla a través de una comunión. Por eso nosotros le pusimos de parte del Espíritu Santo a esta noche el poder que hay en la oración. Porque cuando uno hace una oración, uno se conecta automáticamente con el Todopoderoso. Uno automáticamente dice que donde están dos o tres, Él está ahí. Pero la oración que tú tienes, que el hermano tiene, que el amigo tiene, esa va individual para el Señor. Pero de nosotros depende, como aquella mujer del flujo de sangre, desprender virtud al tener una comunicación con Dios, al tener un toque en el encuentro, cuando uno entra en ese poder de palabras certeras. Por eso a mí me llama la atención lo que dice la palabra del Señor, porque cuánto poder tienen las palabras acertadas. Y dice que la palabra acertada significa que está hecho con acierto o con sensatez, tales que resulta bien y que produce un buen efecto. ¿Por qué? Porque esas palabras iban con una seguridad, iban con una certeza, lo que habla Hebreos 11:1, que es a través de la fe, sino que la fe es la convicción de lo que se espera, es Hebreos 11:1, perdón, que estoy muy nervioso. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tú estás seguro que lo tienes aunque no lo veas, porque sabes que lo que estás diciendo, que tú dices en tu corazón, con tu boca, con Dios, a través de tu fe, es de que tú estás esperando ya eso. Por eso es que ahora no podemos ver nada, por eso es que ahora no podemos tener nada, pero si esperemos y empezamos a comunicarnos con el Señor Todopoderoso y empezar a hablar lo que Él habla, porque es que hay una gran diferencia cuando yo me comunico con Dios y yo digo a veces lo que Dios dice, pero lo digo de una manera no como Dios lo quiere decir. Cuando uno se concentra y uno se conecta con Dios, hermano Hugo, uno tiene que hablar lo que Dios dice. Y es por eso que hoy vamos a seguir hablando de que cuando tú hablas con el Señor, hay un poder que puede salir de lo que tú le pides al Señor en esta noche.
Sí, así es, y por eso te invitamos a... Yo creo que es una noche de intercesión, es una noche de clamor, es una noche en donde algo está sucediendo en los aires. Dios me dejaba ver en los aires una nube negra, pero que venía una luz ahora en estos momentos. Y yo quiero invocarte en esta noche, iglesia de Cristo, sí, tu iglesia, a que no vayas a la cama sin antes orar y pedirle a Dios que Dios te pueda hoy dar esa palabra, que puedas escuchar la voz de Dios. Está matando a la gente, no, son tiempos en donde Dios quiere darle ese poder nuevamente a su iglesia, en donde Dios nuevamente quiere no solamente hablarte en sueños porque estás dormido, Dios quiere hablarte a través de la oración a tu espíritu. Dios quiere que aprendamos nuevamente, iglesia, no a depender de un grupo, de un hombre, sino que dependamos de la voz de Dios. Hoy Facebook es bueno, pero muchas de las cosas que están ahí, Dios les habló a alguien más y no te habló a ti. Por eso es que no te trae el efecto que muchas veces esperamos. Y eso es el resultado en donde Dios por eso nos enseña en su palabra, en donde podemos ver de que se ha perdido. Y yo te vengo a decir, este no es un tiempo de desastre, este no es un tiempo de desgracia, es un tiempo de misericordia de Dios para la iglesia y para nosotros, porque ese es el poder que es nuestro, que se nos ha robado. Y por eso yo te vengo a decir hoy, ese dolor lo puedes convertir en una gloria, ese dolor lo puedes convertir en algo que te hace más fuerte. Yo recuerdo cuando mi padre murió, yo le pedí a Dios una palabra y una noche, en una madrugada, Él me dijo, yo soy tu consolador. Nadie me lo dijo a mí, me lo habían dicho y lo había escuchado, pero no lo habías escuchado del que es verdaderamente mi consolador. Eso me hizo fuerte, eso me levantó, y eso hoy en día es lo que todavía tal vez me tiene en pie y buscando el rostro de Dios cada vez que en realidad nosotros podemos. Y esta noche no te puedes ir a la cama, iglesia, no te puedes ir a dormir sin antes compartir este video, sin antes compartir y pedirle a Dios una palabra, porque allá afuera hay un caos, allá afuera hay un caos total, hay temor, el temor está atormentando a la gente, pero como iglesia es nuestro tiempo, es nuestra oportunidad, como hablaba el pastor, ¿verdad? No nos podemos esconder detrás del temor, nos han privado que nos reunamos, sí, pero no nos han privado de hablar con el que tiene la solución. No nos pueden privar, como decía Saulo y Silas, ¿verdad? En la cárcel, no nos pudieron privar. Podemos hoy empezar. ¿Por qué esperar mañana? Podemos pedirle a Dios por esta nación que nos ha dado tanto. Es tiempo de darle algo que nosotros sí tenemos. Esta nación ha dejado a Dios, esta nación ha hecho un lado a Dios, y por eso es que Dios permite que estas situaciones, como le pasó a Job, vinieran desastres, vinieran y dicen, es que el furor de Dios puede caer sobre ti. ¿Quién te dijo que Dios está enojado? Es su amor que yo veo para que el hombre nuevamente pueda tener esa comunión con Dios. Y por eso yo te vengo a decir, el pánico no nos puede impedir que en esta noche podamos recibir esa palabra de Dios, esa arma que es la oración. El diablo estaba temblando allá afuera. Amén. Porque cuando tú compartes, porque cuando tú decides en tu corazón creer, y no solamente creer sino hacerlo, te vas a dar cuenta que Dios va a empezar a hablar a tu vida, y tú vas a tener la certeza de que de esto vas a salir adelante, de que de esto vamos a salir adelante. Y eso es lo que yo te vengo a hablar a través de esta noche, porque estos tiempos no son para poner nada más en Facebook algo, es para que tu vida cambie, para que tu manera de hablar cambie, es para que tú puedas decir, este es el tiempo en donde la iglesia puede venir a hacer algo a través de aquel que tiene temor, de aquel que tiene miedo, de aquel que está enfermo. Es la iglesia a través de una oración, porque si Dios te llega a soltar esa palabra que el mundo necesita, si Dios te llega a soltar esa palabra, la pones en Facebook y esa se encarga Dios de hacerla viral, y no tanta palabrería, no tanto video. Es el tiempo no de hablar mucho, es el tiempo de hablar lo que Dios quiere que tú hables. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Es que en realidad, hermano Hugo, cuando uno tiene esa comunión con el Señor, cuando uno sabe que desprende algo del cielo a través de la comunicación que tiene con Dios, todo tiene que cambiar alrededor.
Todo debe de cambiar alrededor. Y muchas veces es lo que pasa en las situaciones de nuestras vidas, en tiempos difíciles como esto. Como dije al principio, hermano Hugo, no es solo por la situación del virus, no, pero nos estamos dando cuenta que la gente tiene comentarios y todos tenemos situaciones de diferentes maneras. Pero el asunto no es la situación, porque la situación no me dice a mí quién es mi Dios. La situación no me dice a mí, ni me explica a mí el Dios que yo tengo. La situación es solamente para que Dios muestre su poder, y muchas veces el poder de Dios no se manifiesta, no porque no quiera Dios, sino porque nosotros en ocasiones, cuando nosotros oramos y Dios nos habla según su palabra y nos dice que nuestros labios tienen que empezar a pronunciar palabras que salgan poder, creyendo en el corazón de lo que hay, entonces la situación cambia. Porque si tú te das cuenta en la Biblia, hermano Hugo, nos damos cuenta en la Biblia muchas situaciones de los hombres de Dios que dicen, están marcados aquí en este libro precioso, es de que ellos no tuvieron situaciones fáciles. Todo momento eran situaciones difíciles, pero del cielo oían una voz, del cielo oían una voz en el Antiguo Testamento que hablaba, y ellos iban y ponían en productividad, por decirlo así, y ponían en práctica lo que el Señor decía. Por eso me impacta, hermano Hugo, porque la palabra de Dios en el libro de Proverbios 18, 20, 21 dice que del fruto de la boca el hombre se llenará su vientre. Mire, se saciará del producto de sus labios. Ahora, algo importante aquí dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero lo más importante no es que tanto sea mi lengua o mi boca lo que pronuncie, sino lo que está en mi corazón, que yo desconecté del cielo. Por eso me impacta, porque en muchas ocasiones, cuando el Espíritu de Dios o cuando el mismo Dios hablaba con Moisés, era que Moisés, cada vez que bajaba del monte Sinaí, después de estar en una comunión con Dios, dice que la gente no soportaba ver su rostro. Imagínate, era un poder que cuando él venía y golpeaba, las aguas se abrían. No porque Moisés era alguien importante, era un líder, sí, pero era lo que él desprendía de una comunicación, porque en la boca está el poder de la muerte y la vida, dice su palabra. También hay otro mensaje aquí en Proverbios 12:14, dice: el hombre, dice hermano Hugo, será saciado del bien, dice, del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Todas veces que el Señor viene y te da una palabra, y tú te tienes que aferrar y descansar en esa palabra y empezar a trabajar la palabra, porque muchas veces la dejamos en vano, hermano Hugo. Yo sé que estás pasando una situación difícil, lo puedo entender, lo podemos entender, porque al igual todos pasamos situaciones difíciles. Lo importante aquí, como te dije, no es la situación ni la condición, porque Dios no se basa en la condición. Dios se basa en que Él es Dios, hermano Hugo, en que Él es el único que puede hacer que las cosas sucedan en lo sobrenatural. Joven, lo sobrenatural tenía una conexión divina que hacía que él no podía hablar mal del Dios que hacía que las cosas sucedieran. Pero cuando él bajaba a la realidad, en lo natural de su vida, Job estaba despedazado. Job volvía otra vez a su condición, pero nunca hablaba mal de lo que Dios decía. Y ese ha sido el problema de nosotros, que cuando nosotros no miramos la mano de Dios en situaciones, lo primero que hacemos, hermano Hugo, es decir: Dios no me escucha. En cuanto Dios es Dios, y Dios lo único que quiere es que tú y yo creamos que cuando entramos en una comunión, nosotros podemos empezar a hablar lo que el Padre dice, podamos hablar lo que viene del cielo y lo que en la palabra de Dios dice. Por eso dice que la fe es como un granito de mostaza, una semilla de mostaza. Y la otra vez yo puse una semilla de mostaza aquí en las cámaras y no se miró porque es tan diminuta, pero cuando esa semilla se va en una tierra fértil, crece, y dice que es un árbol inmenso. Así es cuando uno aplica la palabra del Señor, cuando viene el Dios mismo y te revela y te dice: no te preocupes. En la Biblia hay en Josué 24:15 dice: y yo y mi casa serviremos al Señor. Y muchas veces servimos al Señor, hermano Hugo, no creyendo que la casa es del Señor. También le habla al mismo José: esfuérzate y sé valiente. Y muchas veces no nos esforzamos a creer, no meditamos y no nos esforzamos a creer lo que Dios dice que hagamos. Y Dios está basado en su poder, porque Él es Dios, hermano Hugo. Y en esta noche, la situación y la condición que estés pasando, si tú empiezas a
hablarle a Dios y a decir, wow, de veras que estos hombres tienen razón, porque todo lo que tiene que salir de nuestros labios depende de lo que va a ser el resultado, pero el resultado de cuando tú hablas con poder manifestado de parte de Dios, porque no es sentimiento, palabras acertadas, dice que no es un sentimiento, sino que es algo que está ahí, que es algo que ya va a haber un resultado de lo que estás hablando. Por eso yo no sé cuál sea su situación de la gente, hermano Hugo, en esta noche están pasando situaciones difíciles. Yo te vengo a decir y entiendo, porque soy humano, somos humanos y hay un dolor que es inevitable, hermano Hugo, pero cuando está Dios en el corazón, es el único que te va a traer consuelo a tu vida y el único que te va a decir qué es lo que tenemos que hacer, hermano. Así es, hay dolor, pregúntale a Dios qué vas a aprender de este dolor. Esa es la medicina para ese dolor. Nosotros cuando pasamos por ese dolor, por eso te podemos decir, lo sentimos, estamos contigo, pero eso no sale, hermano Julio. Eso no mengua el dolor. Lo que va a menguar el dolor es la palabra que Dios te va a revelar a través de la oración. Lo que va a venir a sanar lo que estás pasando, lo que está pasando en tu vida, es la palabra a través de la oración. Ese es el poder que te queremos en esta noche compartir, que se ha perdido, pero que a través de esta situación vamos a tomar ventaja y vamos a volver nuevamente a que nosotros tomemos esa arma que es la oración. Y por eso es que me llama la atención lo que hablabas acerca de Job, porque Job era un hombre que Dios daba un buen testimonio de él. ¿Sí? Dios le dice al diablo le dice, no, mi siervo Job es intachable. Pero en el capítulo 2, Job, después de que le vienen a dar noticia tras noticia, mala y mala, Job se mantiene firme. Job se mantiene en la misma posición, porque él tenía una comunión con Dios. Él hablaba, como le decía el hermano Julio, lo que escuchaba de Dios. Él dijo, desnudo vine y desnudo también me voy. Sí, ahora viene en el capítulo 2, en el 2:10, en donde la esposa le dice, Job, ¿todavía mantienes tu integridad con Dios? En otras palabras, ¿todavía hablas como él? Pero Job no tenía otra manera de hablar. Job tenía la oración, y la oración lo había transformado en ser una bocina de Dios, en ser algo que transmitía lo que Dios quería hablar en la tierra. Amén. Job no podía cambiar, y por eso le dice a la esposa, y por eso es que en esta noche ten cuidado, porque la esposa le dice, Job maldice y muérete. Lo que leíste de Proverbios, pero Job le dice, mujer, has hablado como una del montón, como una cualquiera has hablado, le dice. Tremendo. Entonces, yo te vengo a hablar en esta noche. Tú tal vez has creído que has orado, pero la oración viene a cambiar tu manera de hablar. No hables más las noticias negativas, coméntalas, pero habla la palabra que Dios te va a revelar a través de la oración. La palabra de Dios en esta noche es que Él vino a sanar, que Él vino a romper toda cadena, Él vino a abrir las cárceles, Él vino a darle vista a los ciegos, Él vino a traer salvación. Y eso es lo que Jesús venía a hablar. Y por eso es que cuando Juan el Bautista le manda a decir si era Él al que esperaban o tenía que venir alguien más, el temor ya lo había paralizado. Y es el temor es lo que está paralizando y que quiere que nosotros nos paralicemos. Pero hoy te venimos a decir, el mismo Jesús que le dijo a Juan, díganle a Juan que el reino de los cielos se ha acercado, porque los cojos caminan, los ciegos ven. Eso es lo que te venimos a hablar, y los sordos escuchan. Hoy vas a empezar a escuchar a través de la oración la voz de Dios. Y cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios, lo que antes era mudo va a empezar a hablar poder. Por eso Job le dice, no puedo, mujer, callarme. No puedo negar lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso Job era intachable. ¿Por qué era intachable? Porque simplemente Job hablaba lo que escuchaba. Y por eso en esta noche te venimos a decir, la oración, el poder que tiene la oración es lo que Dios te quiere dar en este tiempo difícil, que para muchos es una desgracia. Tú vas a decir, este tiempo de desgracia para mí lo convertí en que Dios me hizo un vocero de su palabra. Amén. Y la palabra es poder. Y por eso la Biblia dice que Jesús era el verbo se hizo carne, o sea que era la palabra tomó un cuerpo y vino a hablar a la tierra. Pero hoy no es solamente Jesús,
Hoy Jesús anda buscando más verbos, más carne que se llenen de verbo para que puedan hacer lo que Jesús vino a hacer a través de la palabra. Y por eso es que aquel hombre le dice a Jesús: yo no necesito que vayas a mi casa, solo di la palabra, le dijo, porque tú eres la palabra. Y por eso es que tú le vas a decir al pastor: yo no necesito, pastor, que usted venga a mi casa. No es porque no lo quiera, es que en esos tiempos nos han limitado, pero yo tengo aquel que es la palabra en mi casa. ¿Cómo tú lo sabes? Porque me habló. No me lo dijeron, no me lo dijo la hermana, no me llamó, no, me lo dijo él a través de la oración. Eso es lo que Dios quiere en esta noche, en este tiempo en donde yo te exhorto, iglesia: compártela y atrévete a tomar nuevamente el reto de la oración. No es una carga, no es algo difícil, es algo hermoso cuando tú llegas a descubrir la voz de Dios. Y por eso es que Job, hermano Julio, Amén. dice después: de oídas Te había oído. había oído. En estos tiempos Dios no solamente quiere que lo oigas, sino que lo conozcas, porque cuando tú lo llegas a conocer es en donde viene la manifestación de lo que has oído. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. No solamente que lo oigas, sino que veas a Dios en medio de la situación, lo que el hermano Hugo está diciendo. Y me llama la atención porque de toda cosa que viene a atormentar al mundo entero, es solamente Él que nos va a sacar de esa aflicción. La Biblia dice, hermano Hugo, que en Proverbios 16:23 dice que el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Dice: panal de miel son los dichos suaves, dice, suavidad del alma, dice, y medicina para los huesos. ¿Por qué? Porque lo que el hermano Hugo, de parte de Dios, y tu servidor, de parte de Dios, en esta noche te queremos decir que en medio de la situación, tú puedes ser esa persona que puede ser la medicina de otro angustiado que esté pasando una situación difícil. ¿Por qué? Porque las palabras bien dichas sanan, pero con palabras malas uno lo que hace es lastimar y destruir a los demás con malas noticias. Pero estamos pregonando un Dios equivocado entonces, porque no estamos diciendo lo que Dios dice que se diga según su palabra. Por eso me impacta, porque dice que miel, dice, panal de miel son los dichos suaves, dice, suavidad al alma, y dice, y medicina para los huesos. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene una calamidad, tú le tienes que decir: no te preocupes. Es más, si tú mismo estás pasando calamidad, vete, o ahí mismo donde estás, levanta tus manos al cielo. O si tienes oportunidad de poder estar solo, ve y empieza a ver al cielo entero y dile: Señor, aquí estoy, háblame para que yo pueda tener en mi corazón esa seguridad de lo que están hablando. ¿Por qué, hermano? Porque cuando eso venga a tu vida, tú vas a ser la misma fortaleza para los demás, pero no porque tú seas Dios, sino porque estás creyendo lo que estás hablando con el Señor, el poder que se desprende. Por eso el hermano Hugo decía: a oídas te había oído, porque muchas veces oímos en este tiempo, yo no sé en otros países, pero aquí en Estados Unidos, y la mayoría, creo yo, en este momento no podemos asistir a un servicio general, a adorar, a cantar a Dios. Y yo digo: ¿qué voy a hacer este sábado? No puedo ir a danzar, no puedo ir a adorar, a glorificar su nombre, pero sí me puedo postrar de rodillas en mi casa, sí puedo ponerme en mi casa a decirle al Señor, a tener esa comunicación y aprovechar ese tiempo, porque esos momentos van a hacer que en momentos difíciles yo voy a tener que decir cosas buenas, como lo que dice el proverbio: palabras de miel de mis labios, y la gracia va a empezar a ser manifestada. ¿Por qué? Porque mire, pues hay un ejemplo aquí que dice: mas yo, dice en Mateo, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque tus palabras, dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Porque en estos tiempos difíciles, hermano, hermana, en estos tiempos difíciles, tú eres el único que es responsable de hacer a Dios una realidad en medio de la situación. Porque en este tiempo somos nosotros los que tenemos que convocar esa palabra, pero una palabra, como dijo el hermano Hugo, de una comunicación. Porque Job estaba pasando una situación difícil.
Job estaba pasando una situación muy complicada, pero la verdad, hermano Hugo, fue que él sabía que él estaba con quien él hablaba, era el único que podía dar y hacer las cosas posibles. Y se nos ha olvidado, hermano Hugo, se nos ha olvidado al Dios a que nosotros predicamos, se nos ha olvidado al Dios al que le cantamos, se nos ha olvidado al Dios a que le decimos gracias, Señor, por otro día. Hey, el Dios que tú dices gracias, Señor, por otro día, no es un Dios común, es un Dios verdadero, es un Dios real, es único. ¿Por qué? Porque Él es el que va a hacer que las cosas sean posibles en este tiempo, hermano. Por eso me llama la atención, porque cuando uno empieza a comunicarse con Dios, el orar significa hablar con Dios. El orar significa tener una comunión con Dios. Comunión es entre dos, en ambos, Él y tú y Él. Y en esa comunión, hermano Hugo, me pongo a pensar yo, ¿por qué si nosotros estamos hablando con Dios? No estamos hablando con el dueño de la compañía, no estamos hablando con tu mejor amigo naturalmente de carne, no, estás hablando con el mismo Dios, que si del mismo Dios dice que digas palabras y tú las repites creyendo que es Dios el que está diciendo que tu boca tiene que declarar, entonces va a empezar a darle vida a todo lo que está alrededor tuyo. En la Biblia, en Ezequiel 36, ahí está escrito 37, que viene Ezequiel platicando con el Señor y le dice el Señor, ¿qué ves? Le dice. Y él se voltea y le dice, veo huesos secos en gran manera. Y viene Dios y le dice, profetiza, diles que así digo yo, dice el Señor, que esos huesos vivan, que esos huesos tengan tejidos, que esos huesos se levanten, dice el Señor. Y profeticé, dijo Ezequiel, quiere decir, y hablé, y dije lo que Dios me dijo que dijera. Mira, y dije lo que Dios me dijo que dijera. Profetizar significa eso, hablar lo que el Señor quiere que se diga. Porque cuando tú hablas lo que Dios te dijo en tu corazón, que Dios te dijo que hablaras, entonces los huesos empiezan a tener vida, hermano. Y empezamos nosotros a hablar en esta manera y empezamos nosotros a decir, wow, qué historia bonita. Pero imagínate todos los tejidos empezar a formarse hueso tras hueso, a pegarse y a formar otra vez un cuerpo entero. Porque en la oración hay poder. Así es, y la oración es la que nos va a sacar de esta situación. Tremendo, gloria a Dios. Yo te quiero hoy, en esta noche, a decir que más que pensar que nosotros creemos, debemos actuar y meternos en oración. Y por eso es que en esta noche yo te vengo a hablar de esto, porque el miedo ha tomado control de parte del enemigo. Pero Dios quiere que tú controles a través de la oración, a través de recibir una palabra. Elías, lo que nos compartía la hermana, Elías en un momento de escasez, en un momento bien difícil, pero lo que tenía Elías era que hablaba con Dios. El hablar con Dios, como lo que decías, era orar. Dios hablaba con Elías y Dios le daba instrucciones a Elías, qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que venía. Por eso, yo no te quiero asustar, no. Pero yo no sé, hermano Julio, ellos dicen 2-3 semanas. No sabemos si se va a poner mejor o peor. Pero lo que sí sabemos es de que si se pone peor, Dios nos puede dar instrucciones. Yo no sé qué vas a hacer tú. Si vas a depender del gobierno, vas a depender de que alguien te lleve una palabra. Pero hoy en esta noche Dios nos está diciendo, si hablas conmigo, yo te puedo dejar saber qué es lo que va a suceder y te preparas. Porque Dios, si algo Dios ha prometido es no dejarnos. Pero Él no puede cumplir su palabra hasta que nosotros no oigamos lo que Él quiere que hagamos. Porque nosotros hacemos al final de cuentas muchas veces lo que queremos y aunque oramos. Eso no es una comunicación con Dios. Y por eso yo te vengo a decir en esta noche, Elías fue donde la viuda y le fue a dar instrucciones de lo que Dios decía. Y la viuda ya sabía, hermano. Y por eso en esta noche yo te vengo a decir, no te puedes ir a la cama sin antes pedirle a Dios que vuelva ese deseo y esa comunión contigo. Puedes conocer a Dios como te hablé de Elías, de Job, pero el propósito de estas situaciones es que Dios se revela en nuestras vidas. Es que nosotros podamos decir, como dijo Job, hermano, que Dios se nos reveló a nuestra vida. De antes había escuchado de Dios, hoy
lo conozco a Dios. Eso fue lo que cambió Job. Job lo cambió una situación así, hermano. Job lo cambió una situación difícil. Y por eso te vengo a decir en este día, la oración tiene poder. Y con esto lo que vamos a terminar en esta noche, de hablar en esta noche, si leemos Hebreos 5:7, yo estoy ansioso porque Dios es tremendo, porque Jesús es maravilloso. Hebreos 5:7, escucha bien lo que dice Hebreos 5:7. Y esto es lo que tú vas a hacer y a compartir, porque nuestro Señor Jesús, si me lo lees, hermano Julio. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer en Hebreos, la palabra de Hebreos 5:7, hermano Hugo. Tremendo, porque Mateo 21:22 dice que todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis, dice Jesús. Amén. O sea, toda la oración tiene poder. Mira, yo te vengo a decir, alguien comentó por ahí que si somos varones de Dios, en nuestra oración hacia Él va a ser tocado. Es que también depende que si tú crees que Dios es real, porque muchas veces han orado por nosotros y nosotros vamos a orar por ustedes. Nosotros vamos a soltar una oración porque, hermano Hugo, Dios nos dijo esta noche que trajéramos una palabra para poder afectar el resto, para poder afectar a los demás. Yo le vengo a decir en el nombre de Jesús en esta noche, hermanos, que la oración genera poder. Por eso Jesús dice que cuando pidáis en oración, creamos para que lo recibamos, porque la oración genera esto. Déjame explicarte antes de leer Hebreo lo que el hermano Hugo dice. La oración genera poder para mi vida, y es un poder ilimitado que no solamente genera poder para mi vida, sino genera poder para otros, y así nosotros podemos transformar el ambiente alrededor, porque así como hoy Dios nos está llevando a nosotros esta palabra a tu vida, así tú le vas a dar una palabra de aliento a otro, pero va a ser palabras que traen poder, no palabras como decía Jesús, porque la única vez que los discípulos le preguntaron a Jesús en la viña que les enseñara algo, fue: enséñanos a orar. Ellos no le dijeron: enséñanos a que salga poder, enséñanos a ver cómo tú haces. No, ellos dijeron: enséñanos a orar. Y Él les empezó a decir que cuando oraran, hicieran, y les dio las indicaciones. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Hebreos 5, hermano. 5:7, déjame lo voy a leer en esta versión, porque Amén. mira, pon atención, y con esto vamos a ir terminando, y con esto vamos a ir dándole la gloria a Dios, porque Hebreos 5:7 dice: cuando Cristo vivió en la tierra, mira, cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque Él era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos, y Dios respondió a sus oraciones, porque Jesús era humilde y hacía todo lo que agradaba a Dios. Lo vamos a dejar ahí, después seguimos, pero yo te quiero dejar en esta noche, porque cuando yo leí esto, yo dije: wow, qué tremendo, porque si Jesús, cuando vivió en un cuerpo de carne, en Jesús llegó un momento, hermano Julio, en donde el temor, la angustia de ir a la cruz lo atormentó, lo quería paralizar, lo quería detener, lo quería hacer que abortara el propósito del Padre, al cual él había escuchado que tenía que ir a la cruz. Y dice que Jesús, me llama la atención porque dice: y Jesús oró a Dios y le pidió al único que lo podía salvar de la muerte. ¿Qué te quiero decir con esto en esta noche? Esta es la solución para cualquier problema. Cualquier problema, no solamente para este virus, no solamente para la escasez. Jesús oró a aquel que conocía a través de la oración. Y es lo que estabas hablando. Jesús oró y suplicó llorando, porque Jesús estaba angustiado. Pero la angustia no te puede detener a que tú en esta noche puedas doblar tus rodillas. La angustia no te puede detener, o el temor no te puede detener a que Dios te dé la salida. Porque aquí dice que el Padre escuchó a Jesús. Yo te vengo a decir en esta noche: ¿cuál es la solución entonces para el temor? ¿Cuál es la solución para la angustia? ¿Cuál es la solución para ese dolor de esa pérdida? ¿Cuál es la solución para eso que te está angustiando? Para eso que te tiene estresado, para eso que te da dolor de cabeza, para eso que el médico te ha condenado de medicina por vida. ¿Sabes qué es? Oró a Dios, porque él sabía que él era el único a través del poder de la oración. Dios no se te va a revelar de otra manera sino a través de la oración. Esa es la única manera, y por eso es que en esta noche yo te vengo a decir: no podemos perder más el tiempo, iglesia. No podemos seguir perdiendo el tiempo ni escuchando cuándo encontrarán la inyección que va a detener este virus. La inyección que va a detener ese virus la tienes tú, en tu boca. En tu boca, cuando
cuando Dios ponga una palabra a través de la oración. Deja de estar ya viendo el Facebook de los demás. Deja de estar copiando lo que otros ponen y no tiene poder. Es la palabra de Dios, sí, pero Dios no te la ha hablado a ti. En esta noche o en cualquier momento, a través de tu oración, Dios te quiere hablar una palabra poderosa. Eso es lo que va a traer cambio. Y eso es lo que Jesús hacía. Y por eso dice que aquí clamó llorando, se humilló y Dios le respondió, porque Jesús era obediente. Aquel que podía resucitarlo de la muerte, dice, y Dios lo escuchó, dice. O sea, Dios escuchó la oración de su propio Hijo Jesús, sabiendo aún que Jesús era hijo y que él sabía que era el Hijo de Dios. Él no se estimó como tal, sino que siendo carne. Por eso el hermano Hugo nos impacta esta palabra, vino a botarle cualquier argumento al diablo, porque eso me dice a mí que tú y yo, humanos, podemos hacer cosas sobrenaturales cuando clamamos a Dios. La palabra del Señor dice en la Biblia, mire, y me impacta lo que el hermano Hugo dice, porque todo esto el Espíritu Santo lo trae, Mateo 7:7, todo un versículo que todos lo conocemos, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, dice, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Por qué? Porque es algo, es una dádiva que el Espíritu Santo te da a ti para que tú puedas abrir puertas, para que tú puedas sanar gente, para que tú puedas hacer que toda aquella situación cambie, porque es a través de tu propia oración, creyendo que al Dios al que tú le hablas va a hacer el efecto en tu palabra. Y Jesús en esta ocasión hizo con lágrimas, hizo un clamor, hermano Hugo, y se humilló y empezó a pedir con una necesidad, sabiendo, y el Padre lo escuchó. Eso me vino a dar a mi espíritu, hermano, que aunque yo sea un hombre pequeño, aunque tú seas una mujer débil, que según lo que los demás digan o el diablo te quiera decir, tú te vas a parar en esa condición y le vas a decir al Señor esta noche: Padre, toda la condición que está pasando a mi alrededor, Señor, adiéstrame, dame una palabra de vida, y Él mismo te va a llevar a su palabra, y su palabra va a hacer que tú declares lo que Dios quiere que se diga en esta noche. Por eso, hermano, yo estoy tan enamorado de esta palabra. Yo le decía al hermano Hugo y a mi esposa en la tarde que Jesús oró y habló con certeza sus palabras, porque en una ocasión, hermano Hugo, en el libro de Juan 14, 11, 41, y es el mismo hombre que está hablando en Hebreos, ya siendo él hombre y sabía que él hablaba con Dios, desprendía un poder, era de que él vino a decirle a esa piedra: quiten esa piedra del camino, quítenla. La piedra donde se había puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos y a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Miren cómo Jesús sabía que lo que él decía al quitar esa piedra de ahí, sabía que Dios lo estaba escuchando. Y yo sabía que siempre me oyes. Hermano, es que cuando tú te mantienes comunicado con Él, cuando tú mantienes esa relación con el Señor, cada vez que tú declaras algo, en esta noche hay una situación, si tú eres esos hombres que no oras, vas a empezar a orar. Si eres de esas personas que oras todo el tiempo, lo único que tienes que decir: yo sé que tú me oyes, Señor, y quita esa piedra de ahí, quítala, porque solamente tú tienes el poder para hacer. Sería bueno, porque hay mucha petición, pero empezar a decirle a aquellas personas que están conectadas y a aquellas que no pueden conectar y escribirnos, pero nos están viendo en televisión en Guatemala, decirles que hoy en la noche juntos podemos alzar una oración en esta noche y empezar a decirle a Dios y darle gracias por toda esta situación, darle gracias por la situación en tu vida personal o cualquier condición que tú tengas. Si estás enfermo, si estás deprimida, si ya no quieres vivir más, si tienes una pérdida como la hermana que escribió al principio, que dijo que perdió a su princesita. Y hermano, todos estamos pasando calamidad, pero el Dios es el único que puede darle vida a tu corazón. Dios es el único que puede traerle esa paz a tu vida en esta noche. El único que puede cambiar las cosas, hermano Hugo, es Él. Cuando uno menciona el nombre de Jesús en cualquier condición, sabiendo que Él es el único, porque Él nos está escuchando. Nosotros estamos hablando aquí, y yo te digo que nosotros estamos hablando, y nosotros estamos hablando a un Dios que está sentado por allá. No, Él está sentado a la diestra del Padre, pero también Él está aquí porque Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todos lugares, en toda hora, mismo en donde sea. La palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yes. Entonces Él está aquí con nosotros, está ahí donde tú estás viendo, ahí donde tú estás en esta noche llorando, ahí está en esta noche, está contigo abrazándote, esperando que tú empieces a soltar palabras.
Habla con Él porque Él es alguien, Él es una persona divina. Él es la tercera persona de la Trinidad. El Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo que está en esta noche con nosotros, aquí mirando a este par de locos, por decirlo así, diciéndote que cuando uno suelta una palabra de parte de Dios, las cosas empiezan a suceder en el ambiente espiritual. Jesús era un hombre que traía brillo y que traía vida cada vez que soltaba una palabra, hermano Hugo. Así es. Y yo no sé cuál es la situación en tu vida. Yo no sé cuál es el problema. O tal vez tú lo escribiste, pero no hemos tenido tiempo nosotros. Aunque detrás de cámaras hay alguien que está escribiendo, hay alguien que está leyendo. Y nosotros vamos a orar en el transcurso de esta semana porque hay una demanda de parte de Dios a nuestras vidas. Hay una demanda de parte del Señor. En una ocasión, un hombre le dijo a Jesús que lo ayudara a sanar a su hijo que estaba endemoniado. Y cuando eso sucedió, vino él y le dijo: Señor, ayúdame, perdona mi incredulidad. Muchas veces no tenemos esa suficiente fe. Pidámosela a Él. Ayúdanos, Señor, mi incredulidad. Ayúdame que cada vez que abro los labios no creo a veces lo que estoy diciendo. Pero en esta noche tú vas a hacer que yo hable palabras que vengan a edificar, palabras que vengan a levantar, palabras que vengan a restaurar, hermano Hugo. Así es. Entonces, que la palabra de Dios dice que toda la creación, dice, espera por la manifestación de los hijos de Dios. Tú que me estás viendo, eres un hijo de Dios. Y este es el tiempo de la manifestación a través del poder de la oración. No podemos perder más ni un minuto. No te puedes ir a la cama sin antes empezar a tener ese hábito de hablar con papá. Yo voy a bendecirte porque yo sé que Dios nos ha dado autoridad, y a través de la palabra yo voy a bendecir y declarar vida, salud, paz para aquellas personas que escribieron su petición. Pero tú no te puedes conformar a que nada más recibir eso. Tú no te puedes conformar en seguir una vida igual. Si algo yo le decía a Dios hoy en la mañana es: de esto yo tengo que salir mejor. De esta situación que todos llaman caos, mi vida tiene que ser transformada. Yo tengo que salir mejor, Señor. Ayúdame, háblame y guíame. Yo te bendigo hoy en el nombre de Jesús. Yo declaro que tus peticiones hoy Dios las toma. Yo declaro salud, paz, vida, bienestar. Yo declaro que Jesús llega hoy a visitarte. Si hoy tú tomas la decisión de entregarle tu corazón a Jesús, yo declaro que esto está a punto de terminar, porque tenemos al que tiene la cura y nos la va a revelar. Tenemos al que va a suplir lo que no tenemos. De la manera en que tú menos pienses, Dios te va a hablar. No pierdas esta maravillosa oportunidad de que los hijos de Dios, la naturaleza, nos vea manifestados en Dios. Yo quiero que Dios se manifieste en mi vida, en mi familia. Y yo sé que Dios quiere que tú te manifiestes como Él lo ha dicho en su palabra. Así que en esta noche nos despedimos, te bendecimos en el nombre de Jesús, y yo te digo, vamos a salir adelante. Así es. Dios no nos va a dejar ni nos ha dejado. Dios no se ha olvidado. Dios es bueno y es amor. Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde y el Señor del cielo se revele a tu corazón a través de la oración. Este fue un programa presentado por la Iglesia Río de Dios, que está ubicado aquí en Estados Unidos, pero al Dios que se predica es el Dios de todo el mundo, el Dios del universo. Nuestros pastores Luis y Rosalinda Rosales, saludamos a todos los que nos están viendo, los que nos escucharon, y esperamos que Dios haga cosas grandes en su vida. Ahora depende de usted, hermano, amigo, depende de usted. Si usted tomó esta palabra, si usted arrebató esta palabra y empieza a declarar, hermano, empieza a declarar, porque
llenamos nuestros labios de mencionar el nombre de Dios, pero tenemos que tener la seguridad de que el nombre que nosotros nombramos en nuestros labios, de ese poderoso, va a hacer que las cosas cambien en nuestras vidas. Y todo va a cambiar. La paz va a llegar a tu corazón, no importa la condición. Porque como te vuelvo a repetir, Dios no está basado en lo que está pasando. Dios está basado en lo que Él es. Y Él es poder cuando tú hablas lo que Él dice que se diga. Este ha sido tu programa Casa de Bendición, que te lo ha traído el Ministerio Río de Dios. Esperamos verte la próxima semana, y a todos los que son de acá del estado de Rhode Island, del Ministerio Río de Dios, si nos están viendo en esta noche, el sábado, como de siempre, vamos a tener una prédica normal, como de costumbre, aquí con nuestro pastor Luis Rosales, para que se conecte a las 7 de la noche, y vamos a estar anunciando, porque hay una palabra poderosa ahí en su casa. Se conecta en Facebook, prepare a su familia, dígale amigos, familia, mire, vamos a cenar, vamos a ver ahora Facebook Live, porque la palabra de Dios ahora nos vamos a alimentar, porque en esa noche vamos a hacer, y va a hacer Dios lo que Dios tenga que hacer, y vamos a seguir alimentándonos para poder alimentar a otros con su palabra, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, porque la bendición de Dios llegó a tu casa en esta noche. Amén.